Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y es un gusto saludarlos a cada uno de ustedes aquí presentes. Es un gusto también saludar a todos aquellos que están del otro lado de la pantalla. Es una gran bendición saber que Costa Road en español va más allá de estas cuatro paredes, así que donde quiera que ustedes se encuentren, sea una gran bendición y que este mensaje llegue a su corazón. Sabe, de niño y todavía creo que adolescente, recuerdo la cantidad de veces que escuchaban a la vecina que estaba en la parte trasera. Había un patio en la casa allá en Monterrey y ese patio no tenía así como que no estaba cerrado y dividía la casa de nosotros y la casa de atrás, sino que uno podía ver y podía escuchar cosas porque estaba muy cerquita. Bueno, recuerdo múltiples ocasiones cuando escuchaba de niño, de adolescente, a la vecina en la mañana, en la tarde o en la noche o en la medianoche decir lo siguiente: Juan, siempre es lo mismo, Juan, siempre lo mismo, Juan, contigo. Mire, uno no tenía que estar ahí al lado de Juan para interpretar que Juan había hecho algo malo. Para que pudiéramos haber escuchado no nada más el grito de la mamá, el grito de la mujer, pero también el tono de la mujer. Uno sabía que el comportamiento de Juan seguramente no fue bueno. Con el paso del tiempo, los vecinos se enteraron, sin preguntar, que el comportamiento de Juan estaba provocando muchos conflictos en la familia. Y con aquellos vecinos que estábamos cerca de la casa de Juan, entre nosotros sabíamos que esa frase era muy común. Siempre es lo mismo, Juan. Entonces, ya bromeando entre nosotros decíamos: siempre lo mismo, David, contigo. O siempre lo mismo contigo y contigo, fulanito. Porque detonaba algo no muy favorable. En la Biblia inclusive encontramos a un Juan que notó que había un comportamiento no muy bueno entre aquellos vecinos que él tenía cerca en el primer siglo. La diferencia es que este Juan no era el que estaba provocando estos conflictos, sino que más bien él notaba y observaba que había ciertos comportamientos entre la gente con la que él se involucraba. Y así entonces el día de hoy continuamos con esta serie de sermones titulada Desiertos. Alguien diga conmigo: desiertos. Y hoy vamos a hablar sobre el desierto del cambio. Y vamos a explorar en los próximos minutos qué relación tiene ese tipo de desierto con el comportamiento, con nosotros, con la Biblia el día de hoy. Así que si estamos listos para este mensaje, como siempre lo digo, alguien diga fuertemente: amén. Vámonos entonces a la escritura, Lucas capítulo 3, versículo 2. Ahí es donde nos vamos a estar enfocando. Vamos a ir del versículo 2 al casi 8. Lucas capítulo 3, y vamos a ver de qué se trata ese desierto del cual estoy hablando. Lucas capítulo 3, versículo 2 dice lo siguiente: Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en ese tiempo. Un mensaje de Dios llegó ¿a quién? A Juan, hijo de Zacarías, que vivía ¿en dónde? En el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había, ¿qué cosa? Arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Versículo 8: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham.
Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Costa, bro, esta es la palabra bendita de Dios para el pueblo de hoy. Amén. Entonces la historia o el pasaje habla sobre el hecho de que Juan estaba en el desierto. Pero es que, ¿por qué es que Juan estaba en el desierto? Bueno, personas argumentan que parte de la razón por la cual Juan estaba en el desierto era para cumplir la profecía de Isaías, la que acabamos de leer, 43, que dice: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Ahora, esa profecía que se había dado muchísimas décadas atrás, años atrás, tenía que ver con que la gente se arrepintiera. Preparar el camino del Señor era un llamado al arrepentimiento. Lo que encontramos entonces es que en el tiempo de Juan el Bautista, es que él empieza a darse cuenta que la gente cercana a él de su tiempo, los diferentes grupos con los que él se desenvolvía, estaban cayendo en un comportamiento no muy bueno, que estaba entonces afectando a los demás. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, versículo 8, encontramos lo siguiente: orgullo religioso. En el versículo 8 encontramos que ciertos líderes religiosos y judíos se decían uno al otro: yo soy mejor porque yo soy descendiente de Abraham y tú no eres descendiente de Abraham. Y había entonces un orgullo religioso. Yo le pregunto a ¿usted se ha encontrado con algunas personas que sienten un orgullo religioso y se sienten más que otros en las iglesias? En las otras o en las pasadas, pero no en esta. Pero es que es común que aún en las iglesias haya ese orgullo religioso de que yo soy más que tú. Eso era lo que estaba pasando allá en el tiempo de Juan. Había unos que tenían un orgullo religioso, había otros que estaban abusando del poder. Y estos eran los soldados romanos o los líderes políticos que entonces estaban oprimiendo a la gente y por lo tanto estaban abusando de su autoridad y de su poder, políticamente hablando. Déjeme le pregunto, ¿ha sentido que usted ha sido víctima del abuso del poder político? Sucede. Algunos de nosotros sienten el día de hoy la presión política. Es cierto, ¿no? Codicia. Había gente que entonces tenía extra en sus manos, pero en lugar de compartirlo con otros, se lo quedaban para ellos. Ya había corrupción, en donde los cobradores de impuestos cobraban más de lo que deberían a la gente y les robaban. Entonces, una parte para mí, otra parte para mi líder, y tú y yo estamos bien. Ellos no se dan cuenta hasta que Juan el Bautista se da cuenta de esta corrupción. Ahora, lo interesante de esto es que Juan el Bautista no predicó en el templo, ni en las sinagogas, ni en las ciudades, sino que desde el desierto él predicó que la gente se arrepintiera por este comportamiento que estaban adoptando, comportamiento que estaba dañando a los demás. ¿Estamos aquí? Ahora, sin duda que ese comportamiento, ese problema de comportamiento no se quedó en el pasado. Los que acabo de mencionar no se quedaron en el pasado, continúan. E inclusive algunos problemas de comportamiento se han normalizado. Lo que antes era normal, lo que hace años era normal, hoy día es anormal. Lo que antes era anormal, hoy día es normal. Llevo aquí casi 20 años en los Estados Unidos, lugar que es mi casa, es ahora mi país. Pero he descubierto, por dar un ejemplo, los tiroteos en las escuelas o en los lugares públicos. ¿Cuántos han escuchado de eso? Okay. Hace décadas no era normal. Y hoy es casi normal durante el año uno descubrir que hubo un tiroteo en una tienda, en una escuela, en iglesias.
Pero espérenme, no quiero irme al otro extremo sobre este mal comportamiento, porque al final todo comienza aquí, con uno. Todo comienza con uno. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuando un comportamiento no está bien? Bueno, quiero ir compartiendo algunos pasos que espero que nos puedan ayudar. Número 1 es reflexionar. Es tan importante que podamos crear espacios y momentos en nuestro día a día para reflexionar si realmente hay cosas en mi día a día, en mi hablar, en mi trato, en mi forma de ser, que no son buenos y otros que sí son buenos. Para que entonces cuando estamos reflexionando y estamos pensando en nuestro día, podamos decir, yes. Iba manejando, eso me pasó, oigan, me pasaron 2 cosas en esta semana. Déjenme les doy un confession time, que no lo tenía planeado. Uno, ay, esto está buena. Estaba yo parado, iba a dar vuelta y aceleré, pero dije, no, mejor no. Entonces acelero, pasa la persona frente a mí, le baja el vidrio y luego me saca el dedo. Este dedo, ¿verdad? Es este dedo. Y veo que su boca dice cosas. Y yo creo que lo que él estaba diciendo, hay un solo Dios y te bendigo. Le doy el segundo. Ok, este me sorprendió. Me dio más vergüenza que no. Okay. No sé cómo sucede, pero mi teléfono a veces estoy hablando y de repente se activa y llama a gente. Entonces yo estaba poniendo algo aquí en el navegador del teléfono mientras estaba yo hablando, y yo no sé cómo es que el teléfono se llamó a alguien. Entonces yo nomás escucho que a la persona dice, bueno, sí, hello. Y digo, ay, perdón. Nada más dije, ay, perdón. Y luego me suelta una maldición. Y cuelga la persona. Voy, reviso entonces a quién le llamé. Y era una congregante de una iglesia. No de esta iglesia, ok, clarifico. No de esta iglesia. Yo quiero pensar que ella no se cambió de número telefónico. No se le quedó grabado mi número y me soltó una bendición. Esta semana fue semana de bendiciones para mi persona. Identificar, ¿verdad? Reflexionamos y después identificar si alguno de mis comportamientos son buenos en el día a día y si hay otros que no son muy buenos. Porque entonces cuando lo que yo diga, haga, daña a otros, entonces ese es uno de los comportamientos que tenemos que hacer algo al respecto. Porque lo que sucede con estos malos comportamientos es que provoca un efecto dominó. Hago, digo, impacto a la otra persona y esa persona se queda con algo y ya hay un impacto, hay un efecto dominó, y esa persona le puede afectar en que le regresa a la otra persona lo que dijo, lo que hizo, y después daña a terceros o a cuartos. ¿Estamos aquí? Entonces es reflexionar sobre día a día qué tipo de comportamientos yo estoy proyectando, si son buenos, son malos, para entonces identificar a aquellos que no son buenos y que entonces podamos hacer algo al respecto, que ahorita voy a platicarles más sobre qué es lo que se tiene que hacer. Regresemos a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista se dio cuenta que había ciertos comportamientos ocurriendo con la gente de su tiempo. Y esto es lo que les dice en Mateo capítulo 3 versículo 1 y 2. En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar su mensaje. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Vamos a Marcos capítulo 1 versículo del 4 al 5. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonados. Toda la gente de Judea, incluidos
los habitantes de Jerusalén, que dice, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Entonces Juan nota estos comportamientos incorrectos y entonces empieza a comunicar que la gente se arrepienta. Ahora, Juan pudo haberlos justificado, ¿ok? Pudo haberlos justificado diciendo, bueno, son así porque hay una presión política de Roma hacia los judíos. Oh, tranquilos, mira, así es él, así es ella. Es así porque hay una presión social en su familia o en la sociedad. Oh, todos somos pecadores. Hay una presión religiosa y a lo mejor ellos no quieren hacer cambios porque hay una presión religiosa. Son así, tranquilos. Juan pudo haberlos justificado, sin embargo, abordó el asunto y desde el desierto él entonces les dice, arrepiéntanse porque el comportamiento que están teniendo no es bueno. De manera que entonces ahora, cuando estamos hablando del desierto, encontramos que Dios usa el desierto como un lugar de cambio. Hemos estado hablando del desierto, de diferentes tipos de desierto, pero Dios en este pasaje en particular menciona y que usa el desierto como el lugar en donde puede haber un cambio. Ojo que el pasaje bíblico no dice, y Juan estaba en la sinagoga predicando que se arrepintieran. Y la gente iba a la sinagoga a arrepentirse. La gente iba ¿a dónde? Al desierto. Porque el desierto se convirtió en ese lugar de arrepentimiento y de cambio. Pero para que eso sucediera, lo acabamos de leer, la gente tenía que salir de sus aldeas, de sus ciudades, tenía que salir para entonces entrar al desierto y eventualmente tener el cambio que ellos estaban buscando tener a través del mensaje de Juan. ¿Estamos acá? Entonces, durante esta serie hemos estado hablando de los desiertos. Primer desierto, veo aquí a la pastora Sharon. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando la pastora Sharon predicó? ¿A cuánto les bendijo ese mensaje? Si usted no ha visto ese mensaje, está en YouTube. Estuvo hablando sobre el desierto del dolor, el desierto del sufrimiento, el desierto del duelo. Y cómo en ese tipo de desiertos que todos en algún momento pasamos, Dios está ahí presente. Después hablamos sobre el desierto de la espera y decíamos que hay desiertos que pasamos que nos hacen esperar. Y decía que la espera desespera y uno quiere actuar y tomar decisiones, pero decíamos, tranquilos, confiemos, esperemos en Dios. Y luego la semana pasada hablamos sobre el desierto del encuentro. Y entre una de las frases que mencioné fue que muchas veces Dios nos encuentra cuando estamos en el momento más alto de nuestra vida, en victorias, cuando me siento fuerte, firme en mi fe, pero que también Dios nos encuentra en el punto más bajo de nuestra vida, cuando hay fracaso, pecado y cuando nos sentimos que estamos en el piso. Y decíamos que cuando estamos en esos desiertos, la buena noticia es que Dios ahí nos encuentra. Dios no se asusta, Dios no nos deja, Dios no nos ignora, Dios nos encuentra. Pero en el pasaje de hoy estamos hablando de otro tipo de desierto. Y este tipo de desierto es ese desierto del cambio, al que todos necesitamos ir. Todos necesitamos ir a ese desierto para un cambio. De no entrar a ese desierto, el cambio no ocurre. Lo necesitamos. Y no le estoy hablando de que usted tiene que entonces tomar un avión ahorita e ir al desierto del Sahara. Eso lo explico con un confession time. ¿Estamos de acuerdo? Hace unos años atrás me llama un familiar y yo estaba ignorando casi todas las llamadas que me estaban entrando, y yo lo hice intencionalmente. Así que este familiar me envió un mensaje preocupado diciéndome, hey, te estoy llamando y no me estás respondiendo. ¿Qué pasa?
Y le digo, es que estoy de anacoreta, por texto. Y me dice, ¿estás de qué? Estoy de anacoreta. ¿Qué es eso? Le dije, búscalo. Y pum, enviar mensaje. Pasaron varias horas, me vuelve a mandar un mensaje, me dice, hey, todavía no entiendo qué es anacoreta. Y le dije, bueno, te lo explico, pues es el tiempo bíblico y en el tiempo primitivo, los anacoretas eran las personas que se aislaban de la ciudad, del bullicio, de la contaminación. Eran personas religiosas y se iban al desierto y buscaban una cueva y ahí creaban ese espacio en donde ellos se metían con Dios para buscarlo, en donde había transformación en sus vidas, cambios, santidad y demás. Eso dio lugar a los famosos monjes o a los monasterios que se hacían en zonas alejadas de la ciudad. Pero originalmente se iban al desierto. De hecho hay libros históricos, hay un libro histórico que se llama Los Padres del Desierto, que eran de los primeros 2-3 siglos, en donde la gente decía, yo no quiero estar en Jerusalén, yo mejor me voy a ir al desierto y ahí voy a encontrarme con Dios. Así que le decía a él, eso es una anacoreta. Estoy haciendo de mi casa mi desierto, porque necesito trabajar en cosas personales y confrontarme con cosas personales, cosas que quiero cambiar. Así que me dice, ¿cuánto va a durar? Le dije, yo no sé, pero ya lo empecé esta semana. Y lo que les puedo decir de ese tiempo de mi desierto es que no fue fácil. Es como si yo me pasé por un escáner desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies, y eso que soy bien alto. Empecé a ver cada parte microscópica de mi comportamiento, de cómo hablo, cómo actúo, cómo pienso, de las intenciones de mi corazón, y empecé a cuestionarme cada una de esas cosas. E intencionalmente supe cuándo entré, no supe cuándo iba a salir, pero sabía que iba a salir de ese desierto cuando sintiera que había comprendido bien qué hacer con esos cambios en mi vida, esos cambios de comportamiento. Así que fue incómodo, no fue fácil, porque no sé a cuántos les guste, pero no a muchos nos gusta evaluarnos. No a muchos nos gusta darnos cuenta que somos impulsivos, que somos no sé, desesperados, que no hablamos bien, que no somos prudentes, que no pensamos y no actuamos correctamente. Creo que a muchos no nos gusta darnos cuenta de eso. Usted puede tener a todo un estadio diciéndole, eres eso, cámbialo, pero no es cuando uno entra a ese desierto y empieza a analizar cada uno de esos comportamientos, que uno se siente como a mí me pasó. Yo sentí que estaba en el desierto y yo me estaba crucificando. Estaba muriendo a esos comportamientos y no fue nada agradable. Pero puedo decirles que los beneficios los sigo viendo hasta el día de hoy. Y eso que ya ha pasado muchos años de esto. Porque lo que estamos hablando es que hay comportamientos como mentira, infidelidad, engaños, robo, como digo, la ira y todo este tipo de cosas que nos llevan a actuar mal y a dañar a aquellos que están alrededor de nosotros. Pero el desierto nos ayuda para poder entrar a ese lugar de cambio. Pero no podemos entrar sin llegar a ser lo que hicieron aquellas personas de Juan: salir. No podemos entrar a nuestro desierto. Es más, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, no quieren ser día a día mejores personas? ¿Cuántos de nosotros identifiquen cuál es ese comportamiento que quisiéramos cambiar? Que si el día de hoy le pudiéramos hacer con la varita mágica, ¡pum!, a la cabeza de usted, y que ese comportamiento se removiera de su ser. ¿Cuántos de ustedes no quisieran que ese comportamiento con el cual lidian, que nos mete en problemas, quisiera que desapareciera completamente en un abrir y cerrar de ojos? ¿Cuántos de ustedes quisieran eso?
Para poder entonces tener ese comportamiento, los beneficios de que ese comportamiento se fue, entonces tenemos que salir de aquello que no nos permite tener esos comportamientos diferentes. Es decir, aquí viene la parte difícil. Para yo poder entrar al desierto y celebrar los cambios personales en mi vida, de un comportamiento incorrecto a un comportamiento bueno, tengo que aprender a salir de aquellas cosas que me están jalando todavía a tener ese comportamiento que tengo. Significa que a veces va a requerir cortar ciertas amistades, ciertas conexiones, ciertas relaciones que simplemente están promoviendo ese comportamiento que me está metiendo en problemas. Significa que a veces voy a tener que salir de esa rutina de comportamiento que tengo. Significa que a lo mejor tengo que salir de esas autojustificaciones. Es que soy así por lo que me pasó, soy así por lo que estoy viviendo, soy así porque así soy y punto, y no voy a cambiar. Y nos autojustificamos. ¿Cuántos han escuchado esas frases? ¿Cuántos las han dicho? Es decir, yo no puedo entrar al desierto y empezar a experimentar un cambio sin primeramente tomar la decisión y la determinación de salir de aquello que no me lo va a permitir hacer. Entonces, para poder entrar, tengo que salir. Y cuando entonces yo salgo y entro a ese famoso desierto, va a ocurrir lo que Juan mencionó en múltiples ocasiones en estos pasajes bíblicos. Hay un arrepentimiento. Cuando estamos en el desierto y nos estamos dando cuenta de aquellas cosas que tenemos que cambiar, tenemos la gran oportunidad de arrepentirnos de esas cosas. Y arrepentimiento, en su definición, es un cambio de curso. Yo venía para la derecha, venía para el norte, lo voy para el sur. Venía para el este, me voy al oeste. Es un cambio de curso, un cambio. Por eso el arrepentimiento es un cambio. El desierto era un cambio, era un lugar de cambio. Un cambio de comportamiento no está en función de la situación o justificación, sino de mi convicción de hacerlo. Ocurre que hay ciertos cambios que mantenemos y seguimos cargando por días, por meses, por años. Mire, viene enero y decimos, vienen los propósitos de año nuevo. Este año voy a cambiar. Y luego nuestros familiares dicen, es que si no dejamos la justificación, va a haber razones cada año para decir, este año no. A lo mejor el próximo, a lo mejor que sigue, pero este año no. Para poder tener un cambio realmente va a requerir salir, y salir va a requerir determinación, y para poder tener determinación vamos a tener que estar serios en el cambio que queremos. Y la buena noticia es que al final todo cambio bueno que suceda en nosotros es benéfico para los que están alrededor de nosotros, y el mundo y la iglesia y todos nuestros contextos grupales serían mejor por eso. Porque al final, si somos más los buenos de comportamientos, bueno se convierte este mundo. Así que todo empieza y termina con uno. Y una de las cosas que puedo yo compartirles, ya aterrizo con esto, que uso mucho en mi día a día hasta el día de hoy, son las reglas generales de Juan Wesley. En una ocasión platiqué de esto, y es, dígala conmigo, ¿listos? No hacer daño, hacer el bien y mantener tu relación con Dios. Esta es la manera en que les recomiendo que podamos utilizar las reglas generales de Juan Wesley. Que cada día, mientras estamos reflexionando, podamos decir, el día de hoy hice daño con mi comportamiento. ¿A quién le hice daño? ¿Cómo hice daño? En palabra, en acción, en pensamiento o en sentimiento. Porque muchas veces queremos crucificar a la gente sin decirla, y eso no está bien.
Y luego la siguiente pregunta es, entonces el día de mañana, ¿cómo puedo hacer el bien con mi comportamiento? Si hoy hice mal con mi mal comportamiento, entonces el día de mañana, ¿cómo puedo hacer bien? ¿Cómo puedo hacer el bien con mi comportamiento? El desierto entonces se convierte en un lugar de transformación. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en un desierto. ¿Algunos de ustedes? Okay. El desierto, he tenido la oportunidad de estar en uno, e intencionalmente me dejaron ahí por un ejercicio. Nos dejaron ahí como por unas 2 horas, y no fue nada fácil, porque el desierto hay soledad. En el desierto no hay nada. En el desierto nos dejaron a las 11 de la mañana y nos recogieron a la 1 de la tarde. El sol pega. El desierto no es un lugar fácil. Cuando hablo sobre que tenemos que ir al desierto, estoy hablando de entrar a un lugar incómodo, difícil. Estoy hablando de ir a un lugar que no va a ser fácil ni sencillo. Pero Dios no usa el desierto para castigarte, sino para cambiarte. Jesucristo no murió en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos los mismos. Él no derramó cada gota de sangre para que no haya un cambio en nosotros. Él no decidió ir al madero para que usted y yo seamos los mismos. Quiero pensar que algún cambio el Señor Jesús espera ver en usted, en usted, en usted, en usted y en mí. ¿Estamos de acuerdo? Quiero pensar que cuando Jesús ve la vida de los discípulos y ve a un Pedro impulsivo, ve a un Pedro que lo traicionó, que lo negó, pero después ve a un Pedro en el libro de Hechos lleno del Espíritu Santo, cambiado, transformado. Quiero pensar que Jesús dijo: suficiente. Dios no está sorprendido. El Señor no se sorprende por las faltas, por los errores, por los fracasos que cometamos, ni por los pecados que usted y yo hagamos. El asunto es cuando caemos y no hacemos nada al respecto con ese mal comportamiento. Lo que Dios está esperando es que nos levantemos y cambiemos. Por eso tenía que yo predicar este mensaje, porque creo que hay algunos de nosotros que hemos estado esperando atacar ese comportamiento que hemos estado cargando por semanas o por años, y que lo veamos como un tiempo en el que Dios no usa nuestros desiertos para castigarnos, sino para cambiarnos. Porque ese desierto entonces se convierte en ese espacio simbólico en pleno Dallas, Texas, al que uno entra y en donde el Señor empieza a tratar con nosotros, empieza a pulir en nosotros su bondad, para que entonces su bondad se refleje en un comportamiento cristiano, en donde otros sean impactados como Cristo impactó este mundo. Y ese es el mensaje del día de hoy. Amén. Amén y amén. Póngase sobre sus pies y vamos a Dios en oración. ¿Qué sería de nuestras familias? ¿Qué sería de nuestros trabajos? ¿Qué sería de nuestros círculos de amistad? ¿Qué sería de nuestra iglesia? ¿Y qué sería de este mundo cuando adoptemos ese comportamiento de Cristo en el día a día? Nuestras familias serían mejor, nuestro círculo de relaciones sería mejor, nuestra iglesia sería mejor, y
nuestro mundo sería mejor. ¿Sabe quién tiene la responsabilidad? Usted y yo. Yo creo que podemos hacerlo. Yo creo que podemos empezar con nuestras familias. Yo creo que entre relación, aquellos que están casados, entre esposo y esposa, puede haber un cambio. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que si alguien dice, hoy mi matrimonio cambia porque cambia, y voy a empezar conmigo mismo, yo creo que mi círculo de amistad, yo puedo entonces hacer un cambio para que mis amistades sean amistades buenas. Yo creo que la iglesia puede cambiar, porque yo puedo ser parte de ese cambio saludable y bueno en este lugar. Yo creo que a nivel sociedad y a nivel mundo, este mundo puede ser mejor cuando nosotros podemos comportarnos como Cristo se comportaría. Por eso hace años salió una pulsera con las iniciales WWJD. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y la gente la portaba para recordarse qué haría Jesús en esa situación. Cuando nos presionan los botones y nos tientan a uno responder, ¿qué haría Jesús? Creo que Jesús actuaría siempre con bondad. Con bondad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta. Gracias por tu palabra que siempre va un paso adelante de nosotros y nos instruye en poder ser agentes de cambio. No esperar, Señor, que otros cambien, sino que el cambio empiece con nosotros, que empiece conmigo, para que aquellos en el círculo familiar sean cambiados, aquellos en el círculo social, amistades, compañeros de trabajo, sean cambiados. Que nuestra iglesia pueda recibir los beneficios de ese cambio personal, y este mundo en el cual tú nos has puesto sea también impactado por un comportamiento que sea una copia del tuyo. Danos pues esa bondad, danos pues ese amor, esa sabiduría, ese dominio propio, para saber adoptar un comportamiento que te honre y que te glorifique dentro y fuera de la iglesia. En el nombre precioso de Jesús, así oramos y pedimos de tu ayuda, Señor, en este esfuerzo personal. Amén, amén y amén. Pueden tomar